Saludos cordiales, bienvenidos al desarrollo del tema Estrategias Organizacionales. Las estrategias organizacionales constituyen el conjunto de decisiones integradas y coordinadas mediante las cuales una empresa despliega sus recursos y capacidades para lograr una posición competitiva sostenible en el mercado. Desde la perspectiva de la teoría de la administración estratégica, la formulación estratégica opera en distintos niveles jerárquicos y responde tanto al ámbito de acción de la firma, de la empresa, como el modo en que ésta decide competir. Si hablamos de la clasificación de las estrategias organizacionales, podemos decir que existen tres grandes tipos de estrategias que se estructuran en niveles jerárquicos interconectados. Tenemos las estrategias corporativas, nivel multinegocios, que definen el alcance global de la empresa y el portafolio de negocios en los que compiten. Y responden a la pregunta, ¿en qué negocio debemos estar? Incluyen decisiones de crecimiento, diversificación relacionada o no relacionada, integración vertical u horizontal, de estabilidad o reestructuración o reducción. Segundo tipo de estrategia están las estrategias competitivas o de negocio, que es el nivel de unidad estratégica de negocio. Y definen el modo en que la empresa se posiciona y compite eficazmente dentro de un sector o mercado específico. Y responden a la pregunta, ¿cómo debemos competir en este mercado? Y por último tenemos las estrategias funcionales, que son las de nivel operativo, que orientan la ejecución táctica en cada área de la organización, bien sea en finanzas, en marketing, en operaciones, en recursos humanos. ¿Para qué? Para respaldar las estrategias formuladas a nivel de negocios y corporativo. Estrategias genéricas de Michael Porter. En la teoría de la dirección estratégica, el modelo de Michael Porter postula que la rentabilidad de una empresa en un sector industrial está determinada por dos factores interrelacionados: la estructura del sector, analizada mediante las 5 fuerzas, y el posicionamiento estratégico relativo de la empresa dentro de dicho sector. Para lograr un desempeño superior a la medida de la industria de forma sostenible, la empresa debe tomar una decisión explícita sobre qué tipo de ventaja competitiva desea construir, sea a bajo costo o diferenciación, y sobre qué alcance del mercado planea aplicarla, si es amplio o reducido, el nicho en donde pretende incrementar. Desglosando la matriz anterior, tenemos en primer lugar el liderazgo en costos. El objetivo central no es simplemente reducir costos operativos en forma táctica, sino estructurar la cadena de valor para operar con una estructura de costos unitarios sistemáticamente inferior a la de cualquier competidor del sector. Entonces aquí tenemos que ver cuáles son los drivers de costos, que en primer lugar tenemos lo que son las economías de escala, que es la maximización del volumen de producción para diluir los costos fijos de investigación y desarrollo, de infraestructura o marketing en un mayor número de unidades. En segundo lugar tenemos los efectos de la curva de aprendizaje y experiencia, que es una reducción de costos de mano de obra directa e indirecta a medida que el volumen acumulado mejore las eficiencias operativas y los procesos. En tercer lugar tenemos el diseño para la manufactura, que es esa simplificación del diseño del producto o servicio para eliminar componentes innecesarios, estandarizar partes y así acelerar el tiempo de procesamiento. En cuarto lugar podemos mencionar el aprovechamiento de la capacidad instalada, que es el mantenimiento de altos niveles de utilización de planta o servicios para evitar esa capacidad ociosa. Y por último, el control de eslabones de la cadena de valor, que es la optimización de la logística de entrada, negociación rigurosa con proveedores y automatización intensiva. También tenemos que tomar en cuenta la dinámica económica. Dice que el líder en costo fija precios cercanos al promedio de la industria. Al mantener costos significativamente menores, obtiene un margen de ganancia mayor. Alternativamente, puede iniciar una guerra de precios para ganar cuota de mercado, sabiendo
que resistirá niveles de precios que llevarán a pérdidas a sus competidores. Y por último tenemos lo que son las vulnerabilidades específicas, que podemos mencionar la obsolescencia tecnológica, que los competidores adopten nuevas tecnologías que devalúen las inversiones acumuladas en la curva de experiencia del líder, imitación por competidores, copia de procesos eficientes mediante menor inversión inicial y la miopía del cliente, enfocarse tanto en reducir costos que se descuiden cambios fundamentales en las preferencias de calidad o servicios requeridas por el mercado. El segundo aspecto de la matriz es la diferenciación, alcance amplio. Esta consiste en dotar al producto o servicio atributos singulares que sean percibidos como de alto valor por un amplio espectro de compradores en la industria. Dentro de las fuentes teóricas de diferenciación podemos mencionar la innovación tecnológica y desempeño del producto, es la superioridad en durabilidad, velocidad, precisión o funcionalidad técnica. En segundo lugar tenemos los servicios complementarios, que es la excelencia en la atención postventa, las garantías extendidas, la asesoría técnica o velocidad de entrega. En tercer lugar podemos mencionar la identidad de marca y estatus, que constituyen pues lo que es la construcción de un capital simbólico mediante intangibles como el prestigio, la exclusividad o el diseño estético. Y por último tenemos la red de distribución e integración, que es el acceso exclusivo o prioritario a puntos de venta y canales de atención altamente calificados. En cuanto a la dinámica económica, entonces la singularidad permite a la firma cobrar un precio primado, pues, para que la estrategia sea financieramente viable. La diferencia entre el precio primado cobrado y el costo adicional en el que se incurre para lograr la diferenciación debe traducirse en ¿qué? En una utilidad neta superior. En cuanto a las vulnerabilidades específicas, podemos hablar de una brecha de precios excesiva, que la diferencia entre el producto diferenciado y el producto estándar sea tan alto que el cliente prefiera sacrificar atributos a cambio de un ahorro sustancial. Estandarización del sector, que los compradores comprendan o aprendan que no necesitan los atributos adicionales o que la competencia clone las características diferenciadoras. Y por último, la falsificación o imitación de atributos, pérdida de percepción de exclusividad en el mercado objetivo. Continuamos con el tercer y último elemento de la matriz, que es el enfoque o alta concentración, alcance reducido en el nicho. Entonces, la estrategia de enfoque se basa en la premisa de que una empresa puede atender a un segmento o nicho de mercado estrecho con mayor eficiencia o eficacia que los competidores de alcance amplio, quienes intentan satisfacer al mercado en forma general. Aquí tenemos dos subcategorías, como lo apreciamos en la matriz, un enfoque de costos, el 3A, que es la firma explota las diferencias en el comportamiento de los costos dentro del segmento seleccionado, y el enfoque en diferenciación, el 3B, que la firma atiende las necesidades hiperespecíficas de un grupo comprador muy delimitado, a los cuales los competidores generales no prestan la atención adecuada. ¿Cómo es la dinámica económica? Bueno, el éxito del enfoque depende de identificar un segmento que posea necesidades atípicas o cuya cadena de suministro de atención requiera una configuración operativa que los competidores amplios no puedan aplicar sin comprometer sus propias economías de escala. En cuanto a las vulnerabilidades específicas, podemos mencionar la desaparición o erosión del nicho, que el segmento objetivo se vuelva económicamente inviable por cambios demográficos o de preferencia. Hay una invasión por competidores amplios, que los competidores del mercado masivo adecúen pues sus ofertas específicas para capturar dicho nicho, y hay una subsegmentación, que aparezcan nuevos competidores enfocados en que dividan el nicho en segmentos aún más pequeños. Ahora bien, ¿en qué consiste el control y evaluación de la estrategia?
El control y evaluación de la estrategia consiste en medir el impacto que han tenido las acciones planificadas. Es decir, este proceso sirve a la empresa para conocer y analizar si la planificación propuesta está realmente dirigiendo a la organización en la dirección correcta. Así como la planeación de la estrategia es un proceso holístico, su control y evaluación también lo es. Esto significa que toma en cuenta datos cuantitativos y cualitativos. ¿Para qué? Para conocer y comprender el alcance de las acciones, su valor, si es positivo o negativo, y darles una interpretación adecuada. Además, contempla dos fases importantes, lo que es la supervisión y luego el estudio de los resultados. Controlar una estrategia implica verificar que se estén llevando a cabo las acciones planificadas, es decir, que se cumpla con lo pautado. De esa manera se podrán medir los resultados a la luz de datos relevantes. Es lógico pensar que si no llevamos a cabo de forma metódica los pasos ordenados por la planeación estratégica, no podremos luego saber si el diseño funciona o no. Por ello, es muy importante que desde la gerencia o directiva se explique o se indique la importancia de seguir a cabalidad con lo pactado previamente. Por su parte, la evaluación de la estrategia nos otorga un panorama claro de lo que sucede con la empresa. Nos dice qué es lo que está ocurriendo con la organización y hacia dónde se dirige. Igualmente, permite llevar a cabo acciones correctivas en el caso de ser necesario. Y se podría decir que la fase del control se orienta más hacia la acción inmediata, ¿gracias a qué? A la supervisión. Mientras que la evaluación sirve para recabar la información para luego planear acciones que mejoren el futuro de la compañía. En cuanto a la finalidad de este proceso, el control y evaluación de la estrategia es un paso igual de importante que la planeación misma. Si consideramos que la planeación es el proceso que permite guiar, entonces su control y evaluación nos dice si nos dirigimos al éxito o al fracaso. Que las empresas tengan un futuro prometedor depende directamente ¿de qué? De las acciones que se hayan planificado para tal fin. Por lo tanto, es fundamental saber si se tomaron las decisiones correctas. Si el ambiente empresarial ha cambiado de tal manera que ya las estrategias no se ajustan a la realidad, entonces de igual forma comprender si se va por buen camino y existe la posibilidad de aprovechar nuevas oportunidades. Fíjense que tanto el control como la evaluación le harán saber a la gerencia las acciones correctivas que se deben tomar a fin de retomar o seguir por el rumbo correcto. Otra de sus finalidades primordiales es dar a conocer el conjunto de acciones correctivas que se deben comenzar a ejecutar por el bien de la organización. Igualmente, controlar y evaluar una estrategia es crear una especie de modelo de medición del desempeño. Todos los negocios que quieran permanecer activos en el mercado deben mejorar constantemente su competitividad. Debido al creciente dinamismo de los mercados actuales, las empresas han visto el cambio drástico en los procesos operativos y la demanda. Ahora más que nunca, la competencia es cada vez más fuerte para los negocios. Esos diferenciales y ventajas no son permanentes. Por ello, las organizaciones necesitan estar en permanente evaluación interna y del entorno, a fin de estar a la par con los cambios que se presentan. El control y la evaluación le dan a la organización el análisis y reflexión de un panorama de acciones en un lapso de tiempo. Además, aporta conocimientos sobre puntos claves de la ejecución de la planeación estratégica que pudiesen servir como referencia de progreso en diferentes etapas. Lleva a la organización y a todo el equipo de trabajo a la ejecución inmediata de cambios justificados con base a un análisis previo, cuidadoso y metódico de resultados. Entonces el control sirve para no desviarse significativamente de los parámetros establecidos por la planeación. Sin embargo, si llegase a suceder una desviación de objetivos, entonces la evaluación nos permitirá retomar el rumbo.
De este modo, el proceso es un aliciente ¿para qué? Para renovar los modelos de negocio y cursos de acción. Estos van a impulsar la toma de decisiones acertadas en beneficio de la empresa. Establece comparaciones del desempeño del negocio por periodos de tiempo. Y esto a su vez otorga conocimientos sobre la eficacia de determinadas acciones durante diferentes momentos. Además, muestra los cambios y cómo se ha desempeñado la empresa en diversas fases o etapas. Ahora que ya sabemos cuál es la definición y las características del control y evaluación de la estrategia, podemos pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que se debe evaluar? Entonces, en este punto entramos en ¿qué? En las consideraciones cuantitativas y cualitativas. Fíjense que ambos enfoques son importantes para tener una imagen global de todo el sistema de la empresa. El enfoque cuantitativo nos permite medir datos numéricos y entender los resultados a la luz de la inversión y los pronósticos de crecimiento. Por su parte, el enfoque cualitativo nos servirá para ir a profundidad, más allá de los números, entender causas y consecuencias e interpretación de situaciones. La parte numérica de los resultados se mide a partir de ¿qué? A partir de indicadores, KPIs, y estos pueden ser de muy variada índole y naturaleza. Se establecen de acuerdo con los objetivos y prioridades de la empresa y se modifican con cierta frecuencia. Es importante acotar que la empresa se evalúa tanto interna como externamente. Si hablamos de la evaluación del desempeño interno, entonces este criterio nos dice si la estrategia se corresponde con ¿qué? Con la estructura y organización interna de la empresa. Entonces esto supone entender la responsabilidad de cada una de las secciones o departamentos en la ejecución de la planeación estratégica. También cómo está funcionando la operatividad y la producción. El criterio del desempeño interno se relaciona con ¿qué? Con la disposición de los recursos, tanto humanos, técnicos y financieros. De igual forma, se evalúa el nivel de satisfacción de los colaboradores. Todo esto demuestra que el crecimiento y éxito no depende exclusivamente de la producción y la cantidad de ventas o transacciones. El equipo humano es igual o más importante para alcanzar las metas. Una empresa no depende de una sola persona, sino de un grupo de colaboradores que motivados y satisfechos trabajan de forma conjunta para lograr ¿qué? Los objetivos de desempeño y crecimiento. Otros aspectos a considerar dentro del desempeño interno es el control y evaluación de la factibilidad. Y la factibilidad no es otra cosa sino esa viabilidad de la estrategia, es decir, sopesar las capacidades tanto tecnológicas como humanas que se necesitan para alcanzar los objetivos propuestos. Entonces, controlar y evaluar es también una manera de dilucidar si podemos alcanzar las metas con las acciones propuestas o si, por el contrario, debemos ajustar las expectativas y los pronósticos. Si se demuestra la factibilidad, la evaluación y el control nos aseguran que se esté trabajando según el diseño estratégico. En cuanto a la evaluación del desempeño externo, el criterio de desempeño externo nos permite medir y comparar la operatividad y el entorno empresarial. Por ejemplo, cuál es el nivel de liderazgo operativo, de producción y oferta de la compañía frente a sus competidores. De igual forma, analizar al presente cuáles son las ventajas de la compañía, verificando si ha logrado mantener o acrecentar las ventajas anteriores. Entonces, el desempeño externo da luz sobre cuáles son las competencias principales del negocio y si ha aprovechado o no las oportunidades, además de revisar si aparecen nuevas tendencias que deben ser puestas en práctica. Finalmente, indica cuáles recursos son necesarios para aumentar el crecimiento y cómo deben distribuirse. En esta lámina se muestran las etapas del proceso de planeación dentro de una organización. En primer lugar tenemos el análisis de la situación actual.
Es aquí donde la empresa realiza un análisis interno y externo de su situación actual, identificando que sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Y este análisis incluye una revisión de sus productos o servicios, su competencia, su modelo de negocio, sus finanzas y su estructura organizacional. En segundo aspecto tenemos lo que es la misión, visión y valores, los cuales permiten pues definir estos elementos estableciendo su propósito, sus objetivos a largo plazo y los principios que guiarán su toma de decisiones. En tercer lugar tenemos los objetivos estratégicos, que son objetivos a largo plazo, con metas específicas en áreas claves como crecimiento, rentabilidad, satisfacción del cliente, innovación y responsabilidad social. En cuarto lugar tenemos las acciones y serán aquellas que van a ayudar a la organización a alcanzar sus objetivos. Fíjense que estas pueden incluir la expansión geográfica, la diversificación de productos, la mejora de la eficiencia operativa, la inversión en investigación y desarrollo, entre otras. Y toda acción debe ejecutarse de acuerdo a un plan que detalle los recursos necesarios, plazos responsables y los indicadores de éxito. Y por último tenemos lo que es la fase de implementación y seguimiento, que este sería el control y evaluación que explicamos previamente, el cual debe hacerse de manera regular para asegurarse de que se están generando los resultados esperados. Ahora vamos a conversar acerca de las estrategias para mejorar los resultados de una empresa. Algunas de las actividades que pueden tener un impacto positivo en el rendimiento de las organizaciones son las siguientes. Reducción de costos, mediante que la eliminación de gastos innecesarios, la optimización de los procesos y la adopción de tecnologías más eficientes. Mejora de la productividad con programas de capacitación para los empleados, la automatización de procesos, la eliminación de cuellos de botella y la mejora de la gestión de tiempo. Diversificación de productos y servicios. Aquí podemos introducir nuevos productos y servicios o mediante la expansión a nuevos mercados geográficos. Foco en la satisfacción del cliente. Busca mejorar la calidad de los productos y servicios, aumentar la velocidad de respuestas a las consultas y quejas de los clientes y fomentar una cultura empresarial centrada en el cliente. Otro aspecto es la innovación, es la introducción de nuevas tecnologías, el desarrollo de nuevos productos y servicios y la mejora continua de los procesos empresariales. Debemos realizar análisis de datos que pueden ayudar a las empresas a identificar patrones y tendencias, comprender el comportamiento de los clientes y mejorar la toma de decisiones. Asimismo, crear alianzas estratégicas para ampliar capacidades, llegar a nuestros mercados y reducir los costos. Las alianzas pueden incluir lo que es la colaboración en investigación y desarrollo, la creación de asociaciones de marketing y de redes de suministros compartidas. En cuanto a las herramientas y recursos para la planeación estratégica, hoy en día las hay de muy diversos tipos. Asimismo, programas informáticos que pueden ayudar en el proceso de planificación estratégica, como plantillas y análisis FODA o DAFO, marcos de fijación de objetivos o paneles de medición del rendimiento. Entonces, dentro de estas herramientas podemos mencionar entonces en primer lugar lo que es el análisis FODA o DAFO, que es una herramienta muy utilizada en la planificación estratégica, que ayuda a las organizaciones a identificar sus puntos fuertes y débiles internos, así como las oportunidades y amenazas externas. Otra herramienta es el análisis PES, que sirve para identificar factores externos que pueden afectar a su negocio, como cambios en las políticas gubernamentales, tendencias económicas y avances tecnológicos. También tenemos lo que es el cuadro de mando integral, que es un sistema de planificación y gestión estratégica que va a permitir a las organizaciones alinear sus actividades con sus objetivos estratégicos, proporcionando un marco para medir y gestionar el rendimiento desde 4 perspectivas clave, como lo son la financiera, cliente, procesos internos y aprendizaje y crecimiento.
Por último, tenemos lo que es el mapa estratégico, que esta es una herramienta visual para comunicar el plan estratégico de forma clara y concisa y proporciona una representación visual de la relación entre los objetivos estratégicos, las medidas, las metas y las iniciativas de una organización. Antes de entrar en lo que es el análisis FODA o DOFA, es importante recordar qué es el análisis interno. Entonces, un análisis interno es un proceso en el que se evalúan todos los componentes que interactúan dentro de una organización con el fin de ¿qué? De identificar fallos y áreas de oportunidad. Entonces, el principal objetivo de este tipo de análisis es averiguar los puntos fuertes y débiles de la organización. Esto va a ayudar a la dirección a tomar decisiones para el desarrollo de la estrategia corporativa, la formulación y los procedimientos de aplicación. En este se analizan los factores internos que son controlables. Esto significa que la empresa puede influir y controlar estos elementos. La propia empresa puede ajustar y modificar estos aspectos internos. ¿Por qué es importante realizar un análisis interno? Fíjense que el análisis interno puede ayudar a las empresas a reforzar sus actividades principales, ayudando a los objetivos, a identificar métodos para mejorar sus operaciones, también para identificar oportunidades, que es una de las razones más esenciales para llevar a cabo un análisis interno. Entonces, ¿qué debemos nosotros tomar en consideración? En primer lugar, los puntos fuertes de la empresa. La calidad de los empleados, la disponibilidad de recursos críticos o la familiaridad de los clientes con la marca son ejemplos de puntos fuertes. Entonces, estos puntos contribuyen al rendimiento general y la sostenibilidad de una empresa, por lo que resulta útil descubrirlos mediante ¿qué? Un análisis interno. Otro aspecto son las debilidades en la estructura. Los estudios internos pueden ayudar a identificar los puntos débiles de una empresa, que podrían incluir cuestiones como una formación ineficaz, una tecnología obsoleta o una comunicación interdepartamental inadecuada. Entonces, los puntos débiles pueden tener efectos modestos en la empresa, como limitar la difusión del conocimiento interno o grandes implicaciones como la pérdida de ingresos. Otro aspecto son las oportunidades para la empresa. Un examen interno también puede servir para descubrir perspectivas comerciales. Las oportunidades de una empresa suelen implicar un crecimiento tanto interno como externo, y la actualización del sistema informático o el lanzamiento de un nuevo producto son dos ejemplos. Otro aspecto, identificar futuras amenazas. Los riesgos externos son frecuentes. Identificar los futuros riesgos externos en el marco de un estudio interno. Por otra parte, pueden ayudar a las empresas a reaccionar ante ellos, maximizando los puntos fuertes de la empresa, corrigiendo así los puntos débiles y abriendo nuevas perspectivas de crecimiento. Y por último, determinar la viabilidad del mercado. Un estudio de viabilidad de mercado puede ayudar a decidir si lanzar una empresa en ese mercado es o no viable desde el punto de vista financiero. Hay que encontrar un nicho especializado dentro del mercado más amplio para diferenciar a la empresa de sus rivales, y es una de las ventajas de un análisis interno. Con frecuencia, este es el objetivo a largo plazo de un examen interno. A continuación, vamos a conversar acerca de qué es un análisis externo de una empresa. Entonces, un análisis externo es una evaluación objetiva de los cambios en marcha a nivel mundial que permite comprender mejor el entorno que actúa la empresa. Los resultados que ofrece esta investigación en profundidad pueden servir como una alerta temprana para identificar tanto amenazas potenciales como oportunidades. La necesidad de conocer el impacto del ecosistema que rodea a la organización está motivada por el hecho de que la empresa no es un ente aislado, sino parte de un universo complejo. Todas las empresas y organizaciones operan en un mundo cambiante y están sujetas a fuerzas que son más poderosas que ellas y que están fuera de su control.
Cualquier estrategia de negocio debe tener en cuenta todas estas fuerzas para que la organización pueda navegar hacia el éxito, al hacer coincidir sus fortalezas internas con las oportunidades externas. El análisis externo es de gran ayuda para obtener este conocimiento. ¿En qué se diferencia el análisis interno del externo? En referencia al análisis interno, la finalidad es la identificación de la estrategia para conocer la situación de la compañía frente a la competencia. Por eso se evalúan los recursos, las habilidades y las potencialidades de la organización. Además, se prestará especial atención a la detección de debilidades y amenazas, tratando de eliminarlas cuanto antes, mientras se refuerzan los puntos fuertes y las posibilidades de crecimiento localizadas para aumentar la resistencia de la empresa. Es decir, el análisis interno analiza la compañía en sí, mientras que el análisis externo estudia los factores estratégicos del entorno. Mientras que el primero detecta oportunidades y amenazas dentro de la organización, el segundo lo hace fuera, en las inmediaciones más próximas, como mercados, países, zonas geográficas, competidores, entre otros. Para realizar un análisis externo, indudablemente hay que hacer un estudio de un grupo de variables, que impactan el entorno de la organización. Dentro de esas variables podemos mencionar las variables económicas, es decir, se han de tener en cuenta todos los indicadores macroeconómicos del sector en el que opera la empresa. Por ejemplo, su ubicación geográfica, el Producto Interno Bruto del país en el que trabaja. Fíjense que de ello dependerán los costos de producción y el nivel de demanda. Otras variables son las legales, la legislación y la política del país en el que se opera también es clave, ya que todo ha de adaptarse a las normas, leyes y regulaciones vigentes. También hablamos de variables tecnológicas, las cuales se relacionan con el uso de los avances tecnológicos en relación a los equipos, maquinarias, que afectará a los procesos productivos, los sistemas de comunicación, entre otros. Otras variables son las variables ambientales, que se refiere a cómo la demografía, la sociedad, el ambiente puede influir dentro de la organización. Entonces se ha de estudiar bien para encontrar las fuentes de oportunidad dependiendo de los valores y estilos de vida de la comunidad, tasa de natalidad, entre otros. Y por último tenemos unas variables directas que afectan de forma directa a la empresa. Por ejemplo, los clientes, los proveedores, los productos y la competencia. Pero, ¿qué es un análisis FODA y para qué sirve? El análisis FODA consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles que en su conjunto diagnostican la situación interna de una organización, así como su evaluación externa, es decir, las oportunidades y amenazas. Es un ejercicio introspectivo de diagnóstico empresarial, en donde se realiza la identificación a través de un análisis previo, con la mayor objetividad posible de las características propias de la organización o personas que la hacen fuerte ante los competidores y que la distinguen de la competencia. También se identifican las debilidades, o sea, aquellas características o áreas en las cuales se encuentran en desventaja con respecto al resto de la comunidad empresarial y que hace falta mejorar o fortalecer para equilibrar el desempeño global de la entera organización. Este estudio se divide en 4 cuadrantes que corresponden a las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de una empresa, como lo podemos apreciar en la imagen. En su conjunto, diagnostican la situación interna de una organización constituido por las debilidades y fortalezas, así como su evaluación externa, es decir, las oportunidades y amenazas. También es una herramienta que puede considerarse sencilla y que permite obtener una perspectiva general de la situación estratégica de una organización determinada.
En este sentido, Thompson y Strickland establecen que el análisis FODA estima el efecto que una estrategia tiene para lograr un equilibrio o ajuste entre la capacidad interna de la organización y su situación externa, esto es, las oportunidades y las amenazas. Para Porter, las fortalezas y debilidades son las capacidades, el estudio, tanto de los aspectos fuertes como débiles de la organización. Todo lo que corresponde a productos, distribución, comercialización y ventas, operación, investigación e ingeniería, costos generales, estructura financiera, organización, habilidad directiva, entre otras. Entonces aquí surgen las siguientes preguntas. ¿Qué cosas son las que tu empresa hace muy bien, mejor que muchas otras? ¿Tu empresa es fuerte en el mercado o en el segmento al que apunta? ¿Por qué? ¿El equipo de gente está comprometido con la empresa y con la visión a futuro? En cuanto a las debilidades, se identifican y se desarrolla una estrategia con los aspectos fuertes para superarla, en donde se reflexiona en torno a lo siguiente. ¿Cuáles son las razones de los problemas existentes? ¿Los defectos vienen de la mano de insuficientes recursos o de una mala asignación de los mismos? En el análisis externo, las oportunidades y amenazas establecen la necesidad de emprender acciones de carácter estratégico. La oportunidad en el medio es un factor de gran importancia que permite de alguna manera moldear las estrategias de las organizaciones. Pueden surgir preguntas como: ¿el mercado en el que opera tu empresa está en crecimiento? ¿Los productos o servicios satisfacen las tendencias de consumo o podrían adaptarse para hacerlo? ¿Existen nuevas tecnologías o cambios en el marco regulatorio de tu empresa que pueda aprovechar? Y en las amenazas, las preguntas se direccionan en torno a qué cosas hacen los competidores de mejor forma que tu empresa, qué obstáculos legales, impositivos o normativos enfrenta tu negocio, existen nuevas tecnologías o modos de consumo que amenazan el futuro de tus productos o servicios. Ahora vamos a conversar sobre la FODA cruzado. Fíjense que una vez realizado el análisis interno y externo, plasmado en la matriz FODA, entonces ahora lo que tenemos que hacer es el FODA cruzado. Este análisis consiste en diseñar estrategias que maximicen las fortalezas de una empresa y superen o reduzcan los efectos de las debilidades. Por otra parte, también tendrá que tratar de desarrollar estrategias que permitan aprovechar las oportunidades y contrarrestar las amenazas. Como se observa en la imagen, hay que unir las fortalezas con las debilidades y plantear estrategias ofensivas, FO, tratando de potenciar las fortalezas. De las debilidades, lo que se hace es definir estrategias defensivas, FA, para tratar de minimizarlas. Para las amenazas también se tendrá que plantear estrategias defensivas, DO, para poder contrarrestarlas, mientras que las estrategias de supervivencia, DA, hay que tratar de minimizar tanto las débiles como las amenazas. En esta matriz se cruzan los diferentes factores para posteriormente definir las estrategias. Es importante puntualizar que el análisis FODA es una herramienta fundamental por su importancia estratégica en diversos aspectos. En primer lugar, proporciona una comprensión del entorno. El análisis FODA o DOFA permite a las organizaciones obtener una visión clara y concisa de su entorno interno y externo. Al identificar las oportunidades y amenazas, las organizaciones pueden anticipar los cambios del mercado y adaptarse a ellos de manera proactiva. Y al analizar las fortalezas y debilidades, las organizaciones pueden comprender mejor sus capacidades y limitaciones internas. En segundo lugar, la toma de decisiones informadas.
El análisis DOFA proporciona una base sólida para la toma de decisiones estratégicas. Al evaluar las fortalezas y debilidades en relación con las oportunidades y amenazas, las organizaciones pueden identificar las mejores opciones estratégicas. Asimismo, permite jerarquizar las estrategias y tomar decisiones con base en el impacto que se espera de cada una. En tercer lugar, el desarrollo de estrategias efectivas. El análisis FODA facilita la formulación de estrategias que aprovechen las fortalezas, minimicen las debilidades, capitalicen las oportunidades y mitiguen las amenazas. Entonces permite la creación de estrategias personalizadas que se ajusten a las necesidades y circunstancias específicas de cada organización. Con la matriz DOFA es posible generar 4 tipos de estrategias. En primer lugar, estrategias, fortalezas, oportunidades que buscan aprovechar las fortalezas para capitalizar las oportunidades. En segundo lugar, las estrategias, debilidades, oportunidades que buscan minimizar las debilidades aprovechando las oportunidades. En tercer lugar, las estrategias de fortalezas, amenazas que buscan aprovechar las fortalezas y mitigar las amenazas. Y en cuarto lugar, las estrategias, debilidades, amenazas que buscan minimizar las debilidades y evitar las amenazas. Por cuarto punto tenemos entonces mejora del desempeño organizacional. El análisis DOFA o FODA contribuye a mejorar el desempeño organizacional al identificar áreas de mejora y oportunidades de crecimiento, permitiendo a las organizaciones optimizar sus recursos y capacidades y a concentrarse en qué, en las áreas donde pueden generar mayor valor. Al realizar este análisis se consigue una visión global de la situación actual y se definen los pasos para llegar a la situación deseada. Ya para finalizar, podemos resumir que el análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación actual del objeto de estudio, una persona, una empresa, una organización, accediendo de esta manera a un diagnóstico preciso que va a permitir, en función de ello, tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados. La relevancia de emplear una matriz de análisis FODA es que nos posibilita la búsqueda y el análisis metodológico de todas las variables que intervienen en el ámbito a estudiar con el fin de tener una mejor información al momento de tomar decisiones. Gracias por su atención.